A ver, comenzaremos por lo básico. Ya. ¿Y dónde está lo básico? Lo básico está en... Está, esta es su carpeta. Lo básico está aquí. Les ha mandado un documento que es la descripción, que tiene muy buen contenido, muy resumido, muy explícito también, como para estudiantes. Y es este, ¿ya? Ahorita vamos a agregar a personas. Fíjense que tenemos en sí que aprender todo este temario. Parámetros geomorfológicos, precipitaciones, evapotranspiración, infiltración, escurrimiento, transformación de lluvia en escorrentía, tránsito de agua, que lo vamos a ver, tormentas de diseños, que es muy importante, si esto sí lo vamos a ver. Y fíjense que aquí estamos con estadística aplicada a la hidrología. Ok, entonces vamos a ir directamente a estadística aplicada a la hidrología. Bueno, por ahora es lo que nos vamos a dedicar netamente a lo que es el primer parcial. Ya, vamos a aceptar gente todavía. Hay gente que... Ok, y aparte vamos a agregar a unas cuantas personas. Uy, solo uno. Qué bueno. Permitir. Ya. Ahora sí. Fíjense. Introducción. No la vamos a leer porque ustedes ya saben qué es hidrología. No, mentira. Simplemente vamos a hacerlo vamos a hacer una una super síntesis de lo que tienen que saber antes de comenzar, pero todavía falta gente. Ok. Uy, ya. Simplemente la hidrología es el estudio del agua. Ya. Diferencia de la materia de hidráulica. Vamos a aprender un paint. Esto es así de sencillo. Ustedes tienen sus nubecitas, sus nubezangas para los campos, y tienen una orografía. Ok, vamos a hacerlo de color azulcito. ¿Esto qué va a hacer? Las nubes generalmente van a precipitar. Todo lo que tiene que ver con hidrología tiene que ver con agua. Este de aquí va a generar infiltración, va a generar acuíferos confinados, no confinados, y va a generar escurrimiento. Le vamos a seguir haciendo llover. Ok, hasta que va a llegar a un punto en el que va a escurrir un cierto caudal. Ya, y de este caudal nosotros queremos agarrarlo en un canal de riego. Sencillo, desde física hemos aprendido que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, velocidades están normadas dentro de lo que es Bolivia. Y aparte, las áreas es lo que ustedes tienen que diseñar para llevar toda esta agua por este canal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la hidrología y la hidráulica? En la hidrología nos encargamos de todo esto, de lo que es el proceso de la obtención del agua, eh, ciclos hidrológicos, infiltraciones, escurrimientos, evapotranspiraciones y un montón de variables hidrológicas que tenemos que ver, temperaturas, humedades, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar un diseño bueno y entregarle al ingeniero hidráulico este caudal va a ser el máximo con el que vas a llegar. ¿Ya? Y el ingeniero hidráulico entonces va a hacer todo este calculito para llevar por este canal toda el agua que nosotros podamos recolectar. Ya vamos a separar a quien está tocando el timbre. Permitir. Permitir. ¿Alguien más? Creo que todavía no. Pero bueno, continuaremos. Ya. Entonces es un esquema general. La hidrología termina cuando el trabajo del ingeniero hidráulico comienza. Ya. Y para eso
nosotros vamos a tener que darle un valor, unos valores máximos de caudales de precipitaciones de lo que sea para que haga el ingeniero hidráulico un diseño. Pero ahora, la pregunta es, tenemos datos, podemos recolectarlos, pero ¿cómo los trabajamos? Y ahí es donde ingresa un acápite muy interesante que es la estadística. ¿Por qué manejamos la estadística en la hidrología? Verán, hay distintas maneras de verlo, pero la que la vemos con el ingeniero es la siguiente. Vamos a utilizar un pincel y vamos a decir una serie I, D y una serie D, I, D. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que nunca lo he visto en mi vida. Bueno, pues ahora lo ves. Independiente, idénticamente distribuido. Avanza tocando el timbre. Buenas noches. Pasen nomás. Independiente, idénticamente distribuido. Y todo esto ya también es dependiente, idénticamente distribuido. Distribuido. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Esta simple palabrita. Independiente y dependiente. ¿Ok? Para esto, cuando algo es totalmente aleatorio, se utilizan leyes, una ley de probabilidad. Y cuando algo es dependiente, se utiliza generalmente un modelo matemático, físico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, por ahora, lo que nos interesa es la estadística. Y la estadística corresponde a parámetros probabilísticos. Pero para entender qué es probabilidad, nosotros tenemos que regirnos al principio básico, que está aquí. Sea S un espacio muestral asociado a un experimento y A cualquier suceso de S tal que A es un subconjunto de S, se dice que la probabilidad PA de un evento A es un experimento aleatorio que tiene NS resultados igualmente posibles y NA resultados favorables, que está dado por la siguiente expresión. Básicamente nos tendría que aparecer la alarmita al no entender eso, pero le vamos a dar una explicación muy sencilla. A ver, traduciendo el chino, sea S un espacio muestral asociado a un experimento y A cualquier suceso de S. Ok, supongamos que vamos a tener un universo S. Y ahora de este universo nosotros vamos a tener algo que está ocurriendo que se llama A. ¿Ok? Entonces volviendo. Y A cualquier suceso de S. Tal que A es un subconjunto de S. A está dentro de S, entonces es correcto. Se dice que la probabilidad PA de un evento A es un experimento aleatorio que tiene NS resultados de NA resultados favorables. Perdón, NS resultados igualmente posibles de NA resultados favorables. Esto no es nada más y nada menos que esto. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, tenemos un dado, el ejemplo clásico, ¿no? Un dado tiene 6 lados. Entonces, va a haber el lado 1, lado 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué probabilidad yo tendría de obtener un valor de 1? Entonces tendría la probabilidad de obtener 1 sobre 6. ¿Qué probabilidad yo tendría de obtener un 2? ¿2 sobre 6? No. ¿Por qué? Esto es un lado del dado. Entonces, la probabilidad de obtener 2 es también 1 sobre 6. Ahora, si yo quiero hacer también para lo mismo para 3, 3 es un lado del dado. No me estoy fijando en el número, sino en el lado. Entonces, esto también tendría un sexto. Y así todos estos. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo,
para todo esto, para cada uno de los lados de nuestros dados tenemos la misma probabilidad. Y eso es a lo que se refiere NA resultados favorables sobre NS resultados posibles. Han estado tocando la puertita. No, creo que no. Ok, ¿me ven todavía? ¿No ven? ¿Me escuchan? No me han desconectado, creo. Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente experimento. ¿Qué pasa si yo quiero obtener la probabilidad de que me salga un valor menor o igual que 2? Entonces cuando me refiero a menor o igual que 2, me estoy refiriendo a lo siguiente. Todos estos son menores o iguales que 2. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo bien. Todos estos son menores o iguales que 2. Entonces sumados me van a dar 2 sextos. Ahora, ¿qué pasa si yo pido un valor menor o igual que 5? Entonces lo que tendría que hacer es sumar todos estos resultados favorables y obtener 5 sextos. Entonces va a depender la probabilidad que yo obtenga de lo que a mí me interese. En el último caso, si yo quiero obtener un valor menor o igual que 6, entonces tendría 6 por 6. El 100% sí. ¿Por qué? Porque no existe valor mayor que 6 en un dado. Eso sería básicamente la explicación más sosa, más simple que ustedes deberían saber ya de estadística y probabilidad. ¿Ya? ¿Queda clarito hasta ahí? A ver, en el chat díganme algo, no sé. A mí también me preocupa que no me entienden. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, sí. Ya, Sí, entonces me está. voy a seguir explayando. ¿Ya? Y a ver, ¿qué va a pasar con lo siguiente? Nosotros vamos a tratar una serie, otra vez en el pincel, de ID, perdón, no de ID, eso es para el segundo parcial. I y D. Si nosotros vamos a tratar con una serie I y D, entonces sabemos que vamos a utilizar métodos probabilísticos. Estos métodos probabilísticos se rigen bajo leyes de probabilidad. Y hasta ahorita han visto solamente una, y esa ley se llama la ley normal. Y es en lo que nos vamos a enfocar esta noche. ¿Ya? ¿Qué es la ley normal? ¿Alguien puede decir en el chat qué es la ley normal? Lo que han estado viendo hasta ahorita en la materia y no saben qué es, o si saben qué es. Leo el chat. ¿Qué es la ley normal? ¿Qué es la ley normal? Nadie. En serio, nadie. Bueno, para eso está el auxiliar, ¿no? La ley normal no es nada más que la ley expresada por Gauss. La ley normal es una ley de probabilidad simétrica. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Es una ley de probabilidad simétrica. No nos vamos a hacer más ley. A ver. Una campana simétrica. Fíjense. Su gráfica, conocida por todo el mundo, entendida por muy pocos. Esa. Donde en este gráfico es muy importante denotar aquí algo. Vamos a hacerlo con letrita nomás. En este eje vertical está f minúscula de x. Ya. Y en este otro eje horizontal está el valor de x.
Pero ahora la pregunta que nos hacíamos desde colegio, ¿qué es X y para qué me sirve? Ustedes ya están en la universidad, entonces supongo que ya saben para qué les serviría la X. X es un fenómeno cualquiera, o sea, X básicamente es un fenómeno cualquiera el cual nosotros vamos a analizar. Este fenómeno puede ser edades, puede ser alturas, puede ser pesos, puede ser dinero que tiene alguien o dinero que no tiene, puede ser precipitaciones, caudales, temperaturas, etcétera, etcétera. Ya, eso sabemos, no hay mucho problema. Pero esto de aquí es la probabilidad que les decía hace rato. A ver, en el dado expresábamos una probabilidad de un sexto. O sea que nada más teníamos una cara de 6. Entonces, ¿qué expresaba esto? Esto expresaba que nosotros aquí consideraríamos algo que se llama la probabilidad bruta. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros, por ejemplo, agarrábamos los dados, o perdón, en el dado que me salga un número menor o igual que 4? Entonces, ¿nosotros qué tendríamos? Este valor de aquí, 4/6. Y a esto se lo conoce como la probabilidad acumulada. ¿Ya? Importante que sepan esto, sí. ¿Por qué? La probabilidad bruta refiere nada más a la probabilidad evaluada. A la probabilidad evaluada en... Mejor lo escribiremos, mi letra es horrible. Peor era en pizarra. Entonces, la probabilidad evaluada en la función de densidad. ¿Ya? Y esta probabilidad acumulada vamos a denotarlo así, ya. Probabilidad evaluada en la función de distribución. Y nosotros vamos a... mi objetivo es que esta noche se vayan sabiendo eso. Y si no, nos vamos a quedar hasta mañana. Probabilidad bruta. Probabilidad evaluada en la función de densidad. Pero ¿qué es la función de densidad? ¿Qué es la función de densidad? Iremos a nuestro texto. Funciones de probabilidad discretas. Estas funciones son las más sencillas. ¿Por qué? Estas generalmente trabajan con valores poblacionales, donde tú haces tus rectangulitos acumulados y todo aquello. Pero la probabilidad continua es algo un poco más complejo. La probabilidad continua no es nada más que agarrar esto. A ver, vamos a sacar unos screenshots. No es nada más que agarrar eso y unir los puntitos del medio de unir estos puntitos y generar una curva. ¿Ya? Eso es muy sencillo, ¿no ve? Pero adivinen, ustedes están en ingeniería civil, esto para nada tiene que ser sencillo. Si es sencillo, pónganse una alerta porque no debería ser. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos datos poblacionales, o sea, quiere decir que la totalidad de los datos que nosotros queremos analizar, muy sencillo se puede hacer esto. Pero en la hidrología, ¿qué pasa? Y esto antes de irnos me acuerdo que les he dicho. Supónganse que todo esto es la edad de la Tierra, no sé cuántos millones de años, del cual ese pequeño mísero punto de ahí, muy chiquito, que incluso le tenemos que hacer zoom, este mísero punto, y eso se parece muy grande, son los datos que tenemos disponibles. Datos disponibles.
estos pequeñísimos datos disponibles son con los que nos tenemos que batallar. Entonces tienes un segundo del año para analizar, si quieren verlo así, todas las variables hidrológicas que puedes hacer. O sea que el trabajo del ingeniero hidrólogo es muy difícil. ¿Por qué? Tiene que con esto poder anticipar un espacio más grande. El ingeniero ya les habló también que, por ejemplo, el periodo de diseño para la presa Misicuna era de 10.000 años o 1000 años, no recuerdo muy bien. Entonces, con estos pequeñitos datos disponibles nosotros tenemos que agrandar nuestra muestra. Pero como no vamos a conocerlo, entonces Gauss nos ha dejado una gran herramienta que se llama su ley de probabilidades. ¿Qué pasa con esto? Ya, vimos la función discreta, pero la función continua es otro cuento. Ya, en la función continua no se rige por barritas, se rige directamente. Todo esto que ven aquí, esta campanita, por una ecuación. ¿Ya? Entonces, en el caso de la ley normal, vamos a pasar todo esto. Fíjense, la ecuación que presenta la ley normal es esta. ¿Qué es esa? No es algo. A ver si me lo sé de memoria. F de x minúscula. ¿Ok? Esta f de x minúscula, mejor no estamos haciendo líos. Vamos a agarrar esto, le vamos a tomar un screenshot, no somos nuestros docentes todos viejitos. Vamos a venir aquí. Esto no me interesa, no sé por qué, de hecho me ha salido muy feo. Control V. Perdón. Vamos a hacerlo más abajo. Control V, seleccionar esta ecuación de aquí. Command X, seleccionar todo esto. Chao, no me interesa. Y venimos y pegamos nuestra ecuacióncita. Listo. Entonces, fíjense. Hemos pasado de manejar rectangulitos todo feos a manejar una ecuación. En ingeniería y en ciencias exactas nos guiamos por ecuaciones. Y fíjense, oh, qué sorpresa. F de x minúscula, no esperaba verte aquí. ¿Qué pasa? Que fíjense que esta ecuación tiene dos importantes cosas, que es esto de aquí y obviamente este de aquí y este de aquí. ¿Por qué me estoy haciendo hincapié en eso? Hemos dicho que la ley normal era una ley de distribución simétrica, y entonces para que sea simétrica tienen que tener un eje de simetría, y ese eje de simetría en este caso es la media. ¿Ok? Y aparte tenemos este valor de aquí. A ver en el chat, ¿qué es ese valor de aquí? De ahí, ¿qué es esa S? Sí, les voy a enviar grabado, no se preocupen. A ver, ¿qué es esa S? Para las 66 personas, 64 personas que están conectadas. Desviación estándar. Ya, desviación estándar, ¿pero qué? Por ejemplo, yo me llamo Jesús, pero no soy el único Jesús. ¿Qué es esa desviación estándar? La desviación estándar muestral. Eso. Crack, gracias ídolo, máquina fiera, mastodonte. Este se lo conoce más comúnmente como ese gráfico, perdón, sigma sub n-1, ¿ya? La desviación estándar muestral. Y aquí viene el dato que ustedes tienen que saber muy bien para la siguiente ley de probabilidad que vamos a ver. Esto de aquí es este valor. Si quieren llamarlo es. ¿Ya? Muy interesante, ¿por qué? Hay la demostración matemática, y el que me haga la demostración matemática de que este valor de S o la desviación estándar muestral es el punto de inflexión en la curva, total mi respeto, incluso voy a pedir al ingeniero que le ponga un puntaje bien considerable. ¿De qué?
O sea, lo que quisiera que alguien haga es demostrar que el punto de inflexión para la ley normal se encuentra justamente en la desviación estándar. ¿Ya? El que lo haga eso, bueno, tampoco es muy difícil, así que inténtenlo. ¿Ya? Aquí denotamos que raíz de 2 veces pi es una... raíz de 2 veces pi es nada más y nada menos que una constante. La base del logaritmo del periodo también es otra constante, un medio es una constante, y este valor de x es el que les he hecho zapatear hace rato los del grupo 3. Este valor de x sub i es este valor, se me ha ido, es este valor de aquí. Si a mí me piden la probabilidad para un x sub i evento, entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar? Hasta ahí. En el caso de que esto sea precipitaciones en milímetros. Supongo que desde 100, la media está en 250. La media está en 250 y el valor que me han pedido analizar es el de, vamos a bajar un poquito, 600. ¿Ya? Entonces, y aquí viene el siguiente término. Hemos dicho, y queda clarito, qué es la función de densidad, ¿no, muchachos? Vuelvo a leer el chat. Queda claro qué es la función de densidad. Y quien no lo haya entendido, díganme por favor. Porque igual sé con mis materias y no puedo grabar muchos videos para que les vaya a explicar. Entonces, la función de densidad no es nada más que la ecuación de la ley de la probabilidad. ¿Queda comprendido, no? Yo. Otra vez. Ya. Con gusto. Primero vamos a agarrar esto y vamos a bozar. Vamos a bozar. Y vamos a bozar. Ya. Listo. A ver. Vayamos al texto. Funciones de distribución. Uy, está mal. Tenemos que utilizar, no nos interesa todavía. Pues la probabilidad lo vamos a ver más tardecito. Distribución acumulada todavía no nos interesa. Ya. Otra vez. La función de densidad no es nada más que la ley de la probabilidad a la cual nosotros nos vamos a regir. ¿Ya? Esta función de densidad nos va a explicar este valor de aquí, que se llama la frecuencia de aparición. ¿Ya? Esta frecuencia de aparición no es nada más que la evaluación de esta formulita. Dejémoslo ahí. ¿Ya? Y entonces, me has explicado qué es la función de densidad y qué es la probabilidad bruta o la frecuencia de aparición, si quieren verlo así. Pero no me has enseñado cómo calcular la probabilidad y es lo que he venido ahorita. Amigo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí sí que necesito que me presten atención. A ver, en el chat, díganme, así que revise algo si está bien. En estadística, ¿qué han aprendido de qué es la probabilidad? Sean sinceros, yo no los voy a juzgar, no soy el docente, estoy aquí para ayudarles más bien. ¿Qué han entendido de qué es de dónde viene la probabilidad, perdón? ¿Nadie? ¿O se han dormido? La probabilidad es cada cuánto puede suceder algo. Eso, ¿cuánto puede suceder algo? Pero demostrado matemáticamente
es simplemente agarrar un baldecito de color amarillo y decir todo el área bajo la curva hasta el valor en cuestión que yo quisiera o que quiero analizar, o x sub y. Algo dijeron de los juegos de azar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces fíjense eso, y es muy interesante. ¿Por qué? Nosotros podemos averiguar la probabilidad de una manera matemática, nada más hallando el área bajo la curva de una función. Y vuelvo a repetir, ¿qué es el área bajo la curva de esa función de densidad? Sí, obviamente la probabilidad, pero ¿cómo hallo el área bajo la curva de una función? ¿Alguien en el chat o por el microfonito? ¿Nadie? Me voy a ganar puntos yo nomás. Estoy hablando. De nuevo la pregunta. La pregunta es, ya Dante respondió, ¿cómo yo obtengo el área bajo la curva de una función? Simplemente de nuestro cursito de cálculo no hemos dicho que esto simplemente se agarra, le pongo este simbolito extraño de aquí que se llama integral. Entonces la integral nos va a ayudar a sacar una ecuación que podamos utilizar como probabilidad directamente. Para que no se enrede. Si yo integro esta ecuación de aquí, puedo obtener directamente la probabilidad. ¿Por qué? Yo conozco que el área bajo la curva de mi función va a ser la probabilidad que yo necesito hasta cierto valor. ¿Y qué es el área bajo la curva? Es nada más que la integral de la función. Alguien respondió. Ve, integrando. Ve. Bien, muchachos, bien. Tienen mucho interés. Por eso se pelean por entrar a las clases. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en este caso excepcional de la ley normal, yo voy y digo, todo estudiante yo llego a la universidad, paso mi curso de cálculo 1, 2 y 3 y llego a la materia de probabilidad en tercer semestre y me dicen el ingeniero de probabilidad, esto me ha pasado a mí, es una anécdota real, de que el ingeniero me dice, el ingeniero Trujillo, le voy a aprobar la materia a quien me logre integrar esta función. Pucha, yo como estudiante de tercer semestre, ilusionado con mi carrera, ingeniería civil es la mejor, es la madre de las ingenierías, etcétera, etcétera, voy e intento integrar esta cosa. El resultado, no es un cero, no es un huevo mal dibujado, tal vez pueda ser dignidad, pero no es el caso hoy día. Cíclico. Si ustedes integran esto, van a obtener la misma función. O sea que no se puede integrar. Es un caso especial. Entonces yo me la he pasado toda la clase, la explicación del ingeniero Trujillo, integrando esta cosa y siempre obtenía este mismo resultado. Pero ¿qué pasa? He llegado a cuarto semestre, he ido a tomar análisis numérico con el ingeniero Zabalaga y he reprobado. Pero ¿qué he aprendido? Que los matemáticos son tan capos que han agarrado esta ecuación de aquí, esta de aquí, esta que yo toda una noche me la he intentado integrar y la han resuelto por métodos numéricos. Yo me he quedado de que sí nos mostraron una tabla, pero no nos dijeron qué es. Y ahí es donde entra esta tablita que les ha dejado el ingeniero. No, esta de aquí. La global no. Papel de probabilidad. Esta de aquí. Esta tabla normal no es nada más que la solución por métodos numéricos de, adivinen qué, la integral de esta función.
Entonces, si nosotros queremos usar la tabla, primero debemos saber qué es la tabla. Porque yo no puedo agarrar un fusil e ir a disparar sin saber la posición de tiro, que no me dé la culata, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, para eso no nos interesa esto. O total, lo van a tener grabado. Solamente estoy usando con una pizarra. A ver. ¿Qué han hecho estos matemáticos? No han hecho nada más que esto. Y se van a sorprender de lo fácil que es. A ver. Vamos a agarrar el color negrito. Vamos a dibujar una recta. Y otra recta. A ver. Yo voy a agarrar y voy a trazar. Esto está mal. Yo agarro y trazo mi ley normal. Ya. Esta campana sigue siendo la misma. Sigue siendo F minúscula de algo versus otra cosa. Sigue teniendo las mismas características que les he dicho hace rato. Que este valor de aquí, su eje de simetría sigue siendo la media y sus puntos de inflexión sigue siendo la desviación estándar. Pero, ¿qué diferencia tiene este de aquí arriba con este de aquí abajo? Y es ahí donde ingresa la tablita normal. O, ¿para qué utilizamos la tabla normal? A ver, déjenme ver algo. Sí, está bien. La tabla normal sale de algo muy interesante. A ver, ¿quién ha tocado el timbre? Yamil Zambran. Hola Yamil, buenas tardes. Espero que hayas estado bien. Vamos a seguir con la explicación. Ya. Esto de aquí, los matemáticos han hecho algo interesante. Han dicho que la media va a valer 0 y la desviación estándar va a valer 1. ¿Ok? Y esto ya no va a ser X. Como nosotros somos matemáticos y los matemáticos somos malvados, lo vamos a llamar el Z. Referencia Bob Esponja. Z. Pero entonces, ¿qué es esta Z? Fíjense. Esta Z, o esta gráfica que ustedes ven aquí, no es nada más que la ley normal. Perdón. Sí, es así. La distribución normal estándar. Ok, importante que sepan esto. Fíjense, ¿qué pasa si yo agarro el buscador y en un nuevo Google pongo la dejé perder bien aquí, no. ¿Qué pasa si yo pongo a distribución normal estándar? Tabla. ¿Qué me sale? La distribución normal estándar, eso te dice que parte de la población dentro de la Z distribución estándar es la media. En sí, que la tabla de la distribución normal estándar es lo que nosotros conocemos como la tabla de Z. Está mal que le digamos tabla de Z, se llama tabla de distribución normal estándar. Vamos a abrirle una nueva pestaña para que se vea bien. Creo que también salí, vamos a abrirlo desde aquí. Ahí está. Tabla de distribución normal estándar, no tabla de Z. ¿Qué me dices entonces? Que esto de aquí me expresa una probabilidad que toda la vida me han dicho que es la misma de aquí arriba. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Y ahí es donde ingresa otra vez nuestra famosa ecuacióncita. A ver, en los comentarios o alguien que me diga en el chat qué es Z o qué otra vez.
¿Qué fórmula tiene z? O sea, ¿mediante qué fórmula yo puedo hallar z? ¿Alguien en el chat? ¿Alguien por micrófono? Chao, Gustavo Pacheco. ¿Nadie? O sea, la pregunta era, en una ecuación, ¿cómo yo hallo z? O sea, ¿cuál es la fórmula de z? Deimar. X menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Sí. ¿Y de dónde sale eso? Esto sale de aquí. Z es igual a X sub I menos la media dividido entre la desviación estándar. Entonces, si yo conozco mi desviación estándar y mi media, puedo agarrar esta X y llevarlo a lo que se llama Z, la variable reducida. Ay, hoy me estás poco ortodoxa. Esta Z se la conoce como variable reducida. Variable reducida. Entonces, esta variable reducida de aquí, Rojito, por favor, esta variable reducida de aquí, esta variable reducida de aquí, viene a esa ley normal estándar. Entonces, nosotros lo que hacemos para hallar la probabilidad no es que cada vez agarremos esta cosa de aquí y la integremos. No, nosotros hacemos un cambio de variable para llevarla a nuestra distribución normal estándar. Y con esa distribución normal estándar, nosotros ya conocemos los valores de la distribución normal estándar y están anotados en este papelito. Bueno, en este PDF, porque es digital. Ahora, si yo quiero hallar, vamos a utilizar un color naranjita. Si yo quiero hallar un z sub i, sigo la misma lógica de agarrar todo esto y integrarlo, ¿no ve? Pero como estos valores ya están, no todo, como estos valores de aquí de z ya están dados su integral en esta tablita, entonces yo no tengo que integrar cada vez. Lo único que me interesa por ahora es agarrar y hacer este cambio de variable, ¿ya? Para así venir a mi tablita y definirle mi distribución normal estándar, ¿ya? Entonces es por eso, y con esa inferencia se dice que la probabilidad del valor x que tú quieras conocer va a ser la misma que la probabilidad de su variable reducida o de la distribución normal estándar. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Cómo se de las probabilidades y por qué utilizamos la tablita? Leo chat. Alguien que me confirme, por favor. O estoy corriendo mucho. ¿Nadie? Estoy hablando solito. Laura Chambi, muy buena, muy buena. Entendido, sí. A ver, entonces continuaremos. Ay, gracias, Inge. De nada. La molestia ante todo. Listo. Entonces, para ir al siguiente paso. Sabemos que ambos son iguales. Para llegar de uno al otro, nada más necesitamos saber que z es igual a x sub i menos la media dividida entre las divisiones estándares, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar todo esto y lo vamos a borrar, porque necesitamos hacer otro gráfico. ¿Ya? Ahora, este gráfico va a ser un poquito más complicado. Si han entendido lo anterior, van a entender esto muy bien. ¿Ya? Uy, creo que lo he hecho muy grande. Listo. Mejor ahí.
¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener otros ejes cartesianos, ¿ok? Donde vamos a comparar nuestra variable x, nuestro fenómeno x, cualquier cosa, pero ya no con la probabilidad, la función, perdón, la ley de la probabilidad normal, sino con su función integrada. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros haríamos esa gráfica, obtendríamos algo más o menos como esto. Ahorita vamos a ver en Excel, no se preocupe, muy chueco. Como eso. ¿Ok? Donde van a tener dos asíntotas. Una asíntota se va a hallar justamente aquí. Ya. Y esta asíntota es la del 100% o la de 1. Si lo queremos ver en decimales. Y va a haber otra asíntota aquí. Uy, qué chueco. Vamos a utilizar una rectita. Entonces, si nosotros nos ponemos rígidos, vamos a describir otra asíntota aquí al 0, o conocido como el 0%. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nosotros no tenemos el total de datos muestrales. Ya les dije, no tenemos la totalidad de datos de precipitación, ni de caudales, ni de temperaturas, nada de eso. Solamente una pequeña parte. Entonces es imposible llegar a un 100% de certeza. Y eso lo expresa esto de aquí. No, mejor no con esto de aquí. También nosotros no podemos expresar algo que sea el 0% o algo que nunca puede ocurrir. Ya saben, todo en la vida se puede hacer. Pregúntenle a los de Tiquipaya. Ya, sé que suena cruel, pero la realidad. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, en esta ecuación, en esta gráfica, si yo quiero averiguar el valor de probabilidad que le va a ocurrir, no sé, a un evento cualquiera, a un evento x sub i, entonces nada más va a ser ir a la gráfica y de aquí ver cuánto de probabilidad tiene, qué porcentaje de probabilidad se le asigna. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Fíjense, estamos comparando un valor x cualquiera con un valor de probabilidad. Ahora yo vengo aquí y simplemente veo esto de aquí. Creo que lo tenía por aquí. Listo. Fíjense. Rotar vista hacia la derecha. ¿Qué está en este eje? En este eje están probabilidades. Pero en este eje también están probabilidades. ¿Qué está en el otro eje? En el otro eje está un valor de análisis que nosotros queremos hacer. Entonces ese valor de análisis se llama X. ¿De dónde viene el papel de probabilidades? De esta gráfica de aquí. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí, esta partecita. Ya, nada más quiero que entiendan que esto de aquí se llama función de distribución. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando por si acaso? Vamos 50 minutos. A ver, hasta ahora hemos entendido lo que es probabilidad primero. La probabilidad, la función de densidad, y lo vamos a dejar para más tardecito, la función de distribución. Ya. Pero, muy importante para hacer el papel de probabilidad. ¿Ok? Vamos a dejarle esta partecita hasta aquí. Y vamos a hacer algo de la práctica. Porque con lo que hemos entendido de lo que es la función de distribución, perdón, la función de densidad y lo que es la probabilidad,
Entonces, más que todo, está necesario. Ok, vamos a abrir su práctica. Práctica de curso. Escribe mi respuesta. No, todavía no. Normal 16 de mayo. Eso lo vamos a descargar. Y lo vamos a abrir en nuestro poderosísimo Excel. Ay, qué estupidez. Más bien, en vez de abrirlo, lo vamos cerrando. Ay. Pero bueno. A ver, abrite Excel, abrite. Listo. Perdón por piratear productos. No vamos a utilizar estos valores. Pero fíjense, el valor mínimo es de 7 y el valor máximo es de 140. Vamos a hacer trampita. Aleatorio entre 7 y 140. Listo, esto vamos a extraer hasta aquí abajo. Vamos a agregar un control C y le vamos a pegar sus valores para que no se nos pierdan. Control C, control V. Listo, vamos a tener esos valores de caudal. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con estos valores de caudal. Uy, me he olvidado de esto. Es muy importante y no sé por qué lo estaba haciendo. ¿Por qué no me hacen ese acuerdo? Qué malos son. Listo. Necesitamos otro puntito por aquí. Y listo. Se ha entendido lo anterior, que era la función de densidad, como hallar probabilidades. Esto va a ser pan comido. ¿Por qué? Si ustedes tienen su gráfica de la ley normal de toda la vida, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a dar una vueltita y vamos a sudar esta curva. Ok. Entonces, sí. A ver. Nada más, para acotar a lo que hemos dicho hace rato. A ver, para acotar lo que hemos dicho hace ratito, vamos a echarle esto. Listo. Fíjense, si yo quiero analizar aquí cierto valor x sub i, entonces lo que yo tendría que hacer, lo que hemos visto hasta ahorita, es hallar toda la probabilidad que hay hasta ese punto, ¿no ve? Entonces, si yo quiero hallar la probabilidad hasta ese punto, nada más tengo que hacer integrar esto. ¿Ok? Entonces, a esto que yo vaya a integrar desde el menos infinito hasta el valor x sub i, lo voy a conocer como probabilidad de... Siempre me olvido esta arritmética. Desde el menos infinito hasta el valor x sub i. Esto de aquí se va a llamar probabilidad de no excedencia. Para que lo tengan en términos simples, ese es el valor de probabilidad para que no se exceda un valor. ¿Qué valor no se tiene que exceder? No se tiene que exceder el valor x sub i. Ya, no se sobrepasen, no se pasen. Tenerlo como una rayita eso. Pero ahora, ¿qué pasa si a mí ya también me piden la probabilidad de excedencia? La probabilidad de excedencia es el complementario. ¿Ok? Este de aquí arribita se llama la probabilidad de excedencia. Probabilidad de excedencia. Esta probabilidad de excedencia no es nada más que no es nada más que 1 menos la probabilidad, otra vez mis métodos poco ortodoxos,
la probabilidad de no excedencia. Ok, y es lo que en el libro se denota de la siguiente manera: la probabilidad de excedencia y no excedencia. Sé que a ustedes no les gusta ver matemáticas, les gusta ver todo directamente aplicado, así que lo vamos a ver de la siguiente manera. F de x sería la probabilidad de que no se supere, de que x sea menor al, pero la probabilidad del valor x en cuestión sea menor al valor x de análisis. ¿Qué se refiere con esto? De que todo el área bajo la curva sea menor a este x sub y. Perdón, todos los valores de análisis sean menor a ese x sub y. ¿Okay? Este valor de x sub y. Y entonces la probabilidad de excedencia viene siendo el complementario. Sabemos que toda la campana de Gauss, desde el menos infinito hasta el más infinito, vale 1 al 100%. Ya, nunca vamos a llegar al infinito nosotros. Entonces, con eso, la primera pregunta de la práctica: ¿cuál es la probabilidad de que en cualquier año el río Rocha traiga un caudal mayor a 150 metros cúbicos por segundo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Un caudal mayor o igual. Entonces me está diciendo un valor que se exceda a 150. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Primero sé que tengo que hallar esto de aquí, la parte derecha de mi ecuación, de mi campana, si quieren verlo así. Y sé que eso vale 1 menos la probabilidad de no excedencia. ¿Ya? Entonces, vayamos al ejercicio. Primero, si nosotros queremos hallar esta probabilidad de no excedencia, sabemos que lo que tenemos que hacer es integrar toda nuestra función hasta el valor x sub y. O en este caso, x sub y vendría siendo 150 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la probabilidad de excedencia no la íbamos a hallar directamente, con una integral. Íbamos a acudir a la tabla de la distribución normal estándar, ¿ya? Pero para acudir a mi tabla de distribución normal estándar, yo necesito dos cositas. Primero necesito la media. Vamos a crear algo más sencillo. Permítanme mover esto un cuadradito, ya. Entonces vamos a conocer la media y la desviación estándar. Agarramos igual promedio de todos estos valores de aquí y obtenemos la media. La desviación estándar, y ahí dice muestral o poblacional. En este caso estamos utilizando datos muestrales, entonces tenemos que seleccionar simplemente esto de aquí y listo. Entonces se acuerdan de esto, ¿no ve? Z, ¿a qué va a ser igual? Z es igual al valor de análisis en cuestión, 150 x sub y, menos la media, todo esto dividido entre la desviación estándar, 2.38. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Primero voy a enumerar esto. Mi pregunta número 1. Este es el valor de Z, pero entonces, ¿cuál va a ser mi valor de probabilidad? Yo tengo que venir a mi tabla de distribución. No, es esta de aquí. Papel de probabilidad. Tabla normal. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el valor de Z. Ya el valor de Z es 2.38. Entonces busco en este eje, primero en el vertical, ¿ok? Los dos primeros dígitos lo vemos en el eje vertical. En este caso vienen desde el negativo hasta el positivo. Entonces yo busco el valor de 2.
Ya, ok, pero ¿cuánto era? 2.38, entonces 2.3. Y ahora en eje vertical busco el 0.8. El 0.8 es esta columna de aquí. Ok, entonces ¿qué pasa? Sería este valor de aquí. 2.3 más 0.08. 2.38. Entonces, mi valor de probabilidad vendría siendo este de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo no lo quiero ver así, así no me gusta verlo. Me gusta verlo en porcentaje bien bonito. 99,13%. Pero acuérdense que esta es la probabilidad de no excedencia. Entonces hay 99,13% de que no se exceda el valor de 150. Pero me están pidiendo la probabilidad de que traiga un caudal mayor o igual a 150. Ah, ya. Entonces 1 menos f de x, que vendría siendo nuestra probabilidad de excedencia, ¿qué va a ser? 1 menos esta probabilidad. 1 menos esta probabilidad. Y listo. Entonces la respuesta a mi primera pregunta sería un 87%. O sea, que existe un 0,87% de probabilidad de que cualquier año se traiga un valor mayor a 150 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Listo. Segunda pregunta es lo mismo. ¿Cuán seguro estoy de que cualquier año el río me traiga un caudal menor o igual a 97 metros cúbicos por segundo? Ok, vamos a hacer la pregunta número 2. Para la pregunta número 2 ya también el valor en cuestión que yo tengo que analizar es de 97. ¿Qué va a pasar? Primero tengo que hallar el z, o mi variable reducida. Esta variable reducida era el valor de 97. 97 menos la media, dividido entre mi desviación estándar. Listo, 0,85. Solamente quiero dos decimales, 0,86. Listo, agarro mi tablita, vengo, busco el 0,8 que está aquí y busco 0,06. 0,06 es este de aquí. Entonces 0,8 y 0,06 sería este valor de aquí. ¿Ok? Entonces mi probabilidad f de x sería 0,805105, 80,51%. Entonces, lo importante de aquí es que sepan cómo utilizar la tabla. Los del chat, los que están vivos todavía, ¿saben cómo utilizar la tabla? ¿Se han dado cuenta? ¿Puedes repetir? Dije un poco la primera probabilidad. La primera probabilidad. Ah, ya. Sí, Vamos a comenzar. Ya. De aquí les dijeron que lo que estaba al lado derecho era la probabilidad de excedencia, ¿no ve? En la pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que en cualquier año el río Rocha traiga un caudal mayor a 150 metros cúbicos. Viene siendo toda esta área bajo la curva que hay al lado derecho, pero nosotros no sabemos cómo calcular, o en todo caso, si tienes el tiempo para hacer la integral y poner límite inferior 150 y límite superior a un valor muy cercano al infinito, hazlo, pero por tiempo no lo hacemos eso nosotros. Sabemos que hay otra manera más fácil de hacerlo. Sabemos que esta probabilidad de excedencia es lo que sumado a la probabilidad de no excedencia es 1. Más sencillo. De que esta probabilidad de excedencia va a resultar lo que nos sobre del 100% de lo que es la no excedencia. Fíjense, decíamos que todo esto vale aquí 100%. Entonces, si esta parte de aquí vale 98% y esta parte de aquí valdría 2% para cumplir mi 100%, ¿no ve? Entonces, si a mí me piden un valor que exceda 150, lo que me están pidiendo es este lado. ¿Y cómo puedo calcular este lado de aquí? Nada más calculando mi probabilidad de no excedencia y
ese valor restarle de 1. ¿Ok? Y es lo que hicimos aquí. Fíjense, nos pide un caudal mayor o igual a 150 metros cúbicos por segundo. Listo. Entonces mi consigna va a ser pasar estos 150. ¿No veo? Estos 150 de aquí. Pero ¿cómo yo hallo la probabilidad hasta 150? Primero vamos a ver la probabilidad de no excedencia hasta 150. ¿Ok? Entonces yo agarro mi 150, le resto la media y lo divido entre la desviación estándar y lo que yo obtengo es una variable reducida de mi distribución normal estándar. Con esa variable reducida yo vengo aquí al papel de probabilidades y busco el 2,38, que vendría siendo el valor que yo necesito para hallar la probabilidad de no excedencia. Probabilidad de no excedencia que me va a ayudar a encontrar la probabilidad de excedencia, porque es nada más su complementaria. ¿Ok? Entonces, conocido una vez ya la probabilidad de no excedencia, para encontrar la probabilidad de excedencia, nada más tengo que agarrar el 1 y restarle esta probabilidad de aquí. En sí, 1 menos f de x. ¿Ok? Y esto me saldría una probabilidad de que el valor de 150 sí sea superado. En cambio, este de aquí, el 2, ¿cuán seguro estoy de que en un año cualquiera el río me traiga un caudal menor a 97? Sería lo contrario. No sería hallar este de aquí, sino directamente este valor de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un valor de z para 97 metros cúbicos. Agarro y saco mi probabilidad. ¿Cómo? Con mi tablita. Una vez que conocido ya mi probabilidad, en este caso no tendría que restar 1. ¿Por qué? Porque directamente estoy hallando la no excedencia. En sí, la tabla de la ley normal, o la tabla Z como la conocemos comúnmente, es una tabla que te lo integra desde el menos infinito hasta el valor que vos quieres analizar. O en todo caso, el valor de la probabilidad de no excedencia está expresado en la tabla normal. ¿Ya? Entonces, el siguiente, y esto es un poquito más complicado. Hasta aquí quiero preguntarle si ha entendido, porque necesitamos avanzar a algo un poquito más jodido. Oh, sí, en esa tabla de Z hay las probabilidades. ¿A cuánto por ciento de confianza vamos a trabajar? ¿Al 99, 5 o cuánto? Pues, Esta tabla de Z, sí. y ahorita les voy a dar el guacho en Excel, es nada más la expresión o, ¿cómo les digo? Los resultados del método numérico que han hecho para poder expresar la integral de Gauss en una ley normal estándar. Acordémonos de la ley normal estándar, media cero y desviación estándar 1. Pero, fíjense, vamos a utilizar tecnología. Tu pregunta era 99% de confianza, o qué tan seguro estamos de que estos valores sean correctos. Pues para empezar, Sí, lo que quería decir, ¿con cuánto de confiabilidad vamos a trabajar? A eso me refería, porque en esa columna, sí, ese es el porcentaje nada más. Justamente esto que estás hallando, yo digo de que estoy seguro a un 80,51% de que el valor no se supere los 97 metros cúbicos por segundo. ¿Esa es tu pregunta? Uy, me he desconectado. ¿Tu pregunta es esa? tuve un problema en el audio. Sí, sí, eso es, pero tengo otra pregunta, voy a plantearlo más ratos, explicando más, Auxi. Ya, ya. A ver. Esto de aquí, ya les he dicho, cuando manejamos series independientes, o sea, estamos jugando con las probabilidades, son los lentes que nos ayudan a ver cómo va a estar el panorama. Porque ya hemos explicado que tenemos muy pocos valores registrados en lo que se compara a lo que es la edad de la Tierra, y aparte de eso,
No podemos predecir el futuro. Entonces, con las probabilidades nosotros nos damos un porcentaje de certeza. Ese porcentaje de certeza está expresado en probabilidad de no excedencia y de excedencia, una complementaria de la otra. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Otra vez la tabla. 23 con 20, 23, 26. A ver, por ejemplo, otra vez, el valor de Z238, ¿dónde lo consigo? Vengo aquí, papel de probabilidades, busco en este costado lo que es, vamos a acercarlo, vamos a darle un zoom, no podemos darle un zoom, vamos a dar esto y lo vamos a descargar y lo descargamos directamente en el escritorio, guardar, listo. Aquí sí le podemos dar el zoom que queramos nosotros. Fíjense, 2.38 es lo que tenemos que buscar. Ese 2.38 sale de la ecuación de z, x sub i menos la media dividido de la ecuación estándar. Aquí está, 2.3, yo busco primero los dos primeros dígitos en el eje vertical, ¿ok? 2.3 y luego busco el complementario en el eje horizontal, 2.08, la penúltima columna. Entonces, 2.38 sería la suma de 2.3 y busco hasta mi penúltima columna, que es el 0.8, esta de aquí. Entonces, fíjense, el 2.3 corresponde a esa fila y el 008 corresponde a la fila horizontal, perdón, a la columna de 008. Entonces, unidos ambos valores me van a dar el valor de 0,991 344, valor que yo voy a tomarlo como probabilidad de no excedencia. ¿Ok? Entonces, en la primera pregunta, la pregunta iba referida hacia el valor de probabilidad de excedencia, entonces nada más le restamos 1 y obtenemos el valor. ¿Ok? ¿Siguen con dudas de la tabla para hacer otra cosa más? ¿O todavía? Uy, 49 seguimos. En esa tabla, Auxi, hay varias columnas desde 0 hasta 001, 002, 003 hasta 009. Sí. ¿Cómo elegimos cuál columna vamos a utilizar? Porque está bien, en Z bajamos la columna hacia abajo buscando lo que dices. Después, pero ¿cómo elegimos el 009? ¿Si es esa columna o es el 008? Porque nos dijiste hay que elegir esa columna, nos dijiste. Aparte de la fila. Por eso, 2,3 y 0,8. En el caso de que me pidan, no sé, 0,24, 0,2 y 0,4. 0,24, ¿no ve? ¿Entiendes? 0,04 y 0,2 sería 0,24. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a hacer una cosita más. Nos vamos a olvidar de variables reducidas y de tablas, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Excel. Distribución. Vamos a acercarle un poquito más. Distribución normal. Y ahí lo tiene. La distribución normal, la distribución estándar normal, la distribución estándar inversa y la distribución normal inversa. Aquí directamente nos vamos a olvidar de tablas. Me van a pedir el valor en cuestión de que yo quiera analizar. En el primer caso era de 150, ¿no? Sí. 150. Perdón. 150. El siguiente dato viene siendo, me pide la media. Aquí dice media.
Entonces mi media era de 67,067. Mi desviación estándar que era 34,865. Y aquí al final, uy, no se ve muy bien, me sale un acumulado. Fíjense, si yo le muestro verdadero, me va a dar la función de distribución acumulada. Uy, se desmarcó esto, pero antes de continuar. Listo. Ahora sí. Fíjense, en acumulado me pide a ver, aquí está. En acumulado me dice verdadero o falso. Cuando le doy verdadero me va a dar la función acumulada, y cuando le dé falso me va a dar la función de probabilidad bruta. Entonces, si recordamos, vamos a poner verdadero por ahora. Verdadero. Fíjense. Aquí está. Cuando nosotros veíamos la ley normal, si me escuchan todavía, cuando veíamos la ley normal, decíamos que la probabilidad bruta era evaluar el valor x sub i en esta ecuación, en este f minúscula de x. ¿Ok? Y entonces cuando yo pedía la función acumulada, lo que hacía era integrar esa función hasta cierto valor, ¿no ve? O en este caso pedir la probabilidad de no excedencia. Aquí está, la probabilidad de no excedencia. Entonces, si yo hago lo siguiente, si yo vengo y le pido el verdadero, me va a mostrar el valor acumulado. Y fíjense cuánto sale. 99,14. Me piden la probabilidad de excedencia. Entonces yo tengo que hacer de 1 restarle este valor de aquí. Y ya. Ahí tienen. Fíjense que ha variado con un decimal. Ahora lo mismo aquí. Más distribución normal. Distribución normal. Mi valor que yo quiero analizar en este caso va a ser 97. La media viene siendo la media. Ya. La desviación estándar me pide también, vengo y la elijo. Y por último me dice si yo quiero mi valor bruto o mi valor acumulado. En este caso le voy a dar mi valor acumulado. Verdadero. Listo. Fíjense, otra vez me voy a ver en probabilidades y 80,49. Entonces, conclusión. Al nosotros intentar plasmar toda esa ecuación, todo ese medio, todo ese continuo que hay de la ley normal, en una tabla va a ser muy difícil. ¿Por qué? En la tabla tú no estás expresando... A ver, vamos a hacer algo. En la tabla tú no estás expresando... A ver, en la tabla tú no estás expresando todo este valor de rojo. No tanto. Lo borramos allá. A ver, en la tabla tú no expresas todo esto. O sea, no expresas todo lo que estaba con rojito hace rato. Expresas nada más lo que son pequeñas líneas, pequeños vistazos, si quieren verlo así, y lo expresas en esa tabla. Conclusión, esto de aquí va a ser más inexacto de lo que nosotros ya tenemos programado en un Excel. Ahora, si ustedes no tienen Excel, simplemente agarran su calculadora. A ver, y esto es muy sencillo. La ley normal. Hoy abrimos dos. A ver, modo 1. Listo. Fíjense, si yo quiero manejar en la calculadora, tengo que venir aquí y buscar distribución. Y ahí me dice dp normal, dA normal y d normal inversa. dp significa la probabilidad bruta, dA significa la probabilidad acumulada, y la normal inversa ya lo vamos a ver más tardecito. ¿Ok? La normal acumulada es la que yo estoy buscando ahora. Entonces, fíjense,
¿Cuál es la probabilidad de que cualquier año el río Rocha traiga un caudal mayor o igual a 150 metros cúbicos por segundo? Aquí va a ser más fácil. A ver, si agarramos y borramos todo esto, si agarramos y venimos y echamos un baldecito, otra vez vamos a hacer nuestros famosos ejes, que venimos de aquí a aquí, utilizamos nuestro pincel y dibujamos nuestra ley de probabilidad. Acuérdense, si yo estoy buscando la probabilidad de excedencia, lo que yo hago es buscar directamente todo lo que está aquí, ¿no ve? O sea, todo lo que está hacia la derecha. Entonces, para comprobar, mi límite inferior en este caso va a ser 150 y mi límite superior va a estar en el positivo infinito o un valor muy grande. Entonces, en este caso, si yo quiero integrar esta función, o bueno, la calculadora lo que va a hacer integrar en ese sentido, entonces tengo que ponerle como límite inferior 150 y como límite superior un valor muy grande, 99,999999. Ya. Me pide la desviación estándar. ¿Y la desviación estándar cuánto era? Lo calculamos aquí. Uy, aquí está. La desviación es 34,835. Y mi media, 67.067. Y listo. Fíjense que incluso nos arroja un valor muchísimo más lejano. No, a ver. No, este no es. Sí, ya normal. Fíjense que aquí nosotros lo hemos hecho integrar hasta no sé qué parte. O un valor muy grande, más cercano, 500. Y aquí ya es un poco error de las calculadoras porque... Ah, ya, ¿qué pasó? Me equivoqué de dato. Aquí arribita era 34.835 y estaba diciendo que es raro que me haya salido ese valor. Entonces, otra vez dejamos nuestro valor muy grande. Y listo. Otra vez. Che, qué mal. No sale decir al 34.835. Y listo. Ahora sí. 0,86 es lo que nos salía. A ver, vamos a ponerle aquí. Tabla. Excel. Y ahora comparemos con lo que nos sale directamente en la calculadora. No hemos tenido que restar ni multiplicar nada. Fíjense. Si quieren verlo, ahí está. No. 0,086, básicamente este valor. Ya, para que no lo vean un poquito así. Listo. El mismo valor. Ya, entonces las calculadoras tienen esa opción de poder calcular entre límites probabilidades. Ahora en este otro caso ya también el valor de interés ya también era la probabilidad de no excedencia. La probabilidad de no excedencia podría venir desde el menos infinito hasta 97. Entonces voy a mi Excel y busco límite inferior. En este caso supongamos de que sea 0. Mi límite superior ya también va a ser 97. ¿Por qué? Ahora nosotros estamos analizando por aquí más o menos. Esto es 97. Ok. Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar la probabilidad o el área bajo la curva de todo esto. Y sé que mi calculadora calcula en ese sentido. Entonces desde el 0 hasta el 97 tengo que hallar esa probabilidad. Media y desviación estándar siguen siendo la misma y listo. Obtengo mi probabilidad. Y ahora fíjense, y esto es bastante común, de que no nos ha salido el mismo valor. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos puesto un límite aquí 0. Recordemos que esto viene desde el menos infinito. Desde el menos infinito.
Entonces, vamos a hacer la prueba de alguito. Menos 99999. Listo. Ahora nos sale otro valor. Y ese valor es el que corresponde. ¿Por qué? Porque el límite lo hemos puesto muchísimo más allá, cercano al infinito, al menos infinito. Entonces, simplemente con eso ya pueden hacerlo en su calculadora. Y ahora sí, fíjense, esto más vamos a hacer hoy día y mañana otro día vamos a intentar hacer otro en vivo, ¿ya? ¿Qué probabilidad hay de que el río me traiga en cualquier año un caudal comprendido entre 50 y 70 metros cúbicos por segundo? Esto es más sencillo que lo anterior incluso. Nada más tenemos que agarrar y borrar todo esto para utilizar la misma gráfica. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hallar la probabilidad entre dos términos, en este caso, este término de aquí y este término de aquí, es nada más por sumas y restas. Este término de aquí sería, ya para terminar, vamos a dormir, yo también tengo sueño, 50 y 70. Este valor de aquí vendría siendo 50 y este valor de aquí vendría siendo 70. ¿Ok? Entonces sabemos que la probabilidad se la haré bajo la curva. En este primer caso, vamos a asignarle un color naranjita. Si yo quiero hallar la probabilidad hasta 70, tengo que hallar el área bajo la curva de todo esto. Vamos a hacer y vamos a cerrar esta curva. Ok, entonces yo vengo y digo que mi probabilidad hasta 70, otra vez. Aquí sí está. Perdón. Vamos a dar un pincelito, vamos a dibujar esto para cerrar y poder bandear. Listo. Ahora sí. A ver, si hay mi probabilidad hasta 70, vamos a hacerlo aquí. Vamos a seguir el mismo método de ese ratito, ¿ya? Z para 70, Z para 70 es nada más que el valor en cuestión menos la media dividido entre la desviación estándar. Entonces mi valor de Z vendría siendo en este caso, con dos decimales, 0,08. Yo vengo y busco en mi tabla 0,08 positivo o negativo. Positivo, 0,08. Entonces busco el 0,8 o el 0,08. Ay, me estoy equivocando todavía. Aquí está. 0,08. Entonces busco el 0,0 o en este caso 0 y arriba tengo que buscar el 0,08. Entonces sencillamente aquí está mi probabilidad. Control C. Mi probabilidad viene siendo todo esto. Control V. Otra vez como he hecho, he agarrado, he buscado 0,0 y arriba he buscado 0,08. Ambos he unido y he obtenido esta probabilidad de aquí. Aquí está. Entonces lo mismo. Mi probabilidad hasta este valor de aquí, hasta el valor de 70, es de 53,19%. Ahora yo tengo que hallar mi probabilidad para 50. Entonces más 50 menos la media y dividido entre mi desviación estándar. Listo. Pero ahora me sale un Z negativo. Entonces, ¿este Z negativo qué es? Este Z negativo también está en la tabla. Fíjense, hacia arriba tenemos los negativos. Pero creo que aquí hay algo que me interesa mucho. 0, no sale. Menos 0,48. O 49, perdón. Vamos a reducirlo. Menos 0,49 me sale el Z. Esto vendría de aquí, menos 0,4 y buscaría el restante 0,09. Sería menos 0,49 este valor de aquí. Fíjense, 0,9 y menos 0,4, menos 0,49. Control C, vengo aquí y me copio mi probabilidad. Y listo. Entonces, si sé que hay... ¿dónde amigos? Si sé que hay 53% en este naranja y a la vez sé que hay un 31,21% en este rojito, entonces, como nos enseñaban en Kinder,
si yo conozco este valor X y a la vez, vamos a agrandar este papel, si yo conozco este valor X y a la vez conozco este valor Y, entonces la probabilidad vendría siendo Y menos X, o lo que me queda sería esto del medio. Entonces, para hallar la probabilidad entre dos valores, nada más que tengo que hacer, restar del mayor el menor. Y esta simple probabilidad es la que yo estaba buscando. Entonces, la probabilidad de que un valor esté comprendido entre 50 y 70 es este de aquí. Simplemente hallar el límite para 70, el límite para 50 y restarlo. ¿Ok? Entonces haremos con nuestro Excel. Nuestro Excel nos pide llamar a la ecuación distribución normal. ¿Ok? Para el valor de 70, ¿con qué valores? Con... un ratito, vamos a dejarlo un poco. Listo. Este de aquí igual lo vamos a acercar y esto lo vamos a acercar un poquito más, mucho más al cabo. Listo. Ahora sí. Distribución normal para una media, perdón, el valor en cuestión que queremos analizar primero, 70. La media que queremos analizar, 67, y su desviación estándar, 34. Acumulativo, claro, verdadero. Listo. Lo mismo para esto. Más distribución normal para un valor de 50 con media 67,067 y desviación estándar 34. Acumulativa, sí, verdadero. Listo. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? El siguiente paso era nada más hallar esto menos esto. Y listo. Yo lo quiero expresar en porcentaje con dos decimales y fíjense cuánto es la diferencia. Ahora, no conforme con eso, voy a mi calculadora, busco distribución acumulativa normal. Límite inferior va a ser 50, límite superior va a ser 70, desviación estándar y media es la misma y listo. Fíjense que en 2 patadas hemos resuelto con la calculadora. Pero para utilizar esta calculadora primero hemos tenido que aprender qué es función de densidad, qué es variable reducida, la tabla normal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Uy, 1 hora y media, como una clase. ¿Queda comprendido? Les pregunto ahora. ¿Alguien me explica en el chat? ¿Queda comprendido? ¿No ve? Si tienen una calculadora, se la hace muy fácil. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Quieren continuar o quieren irse a dormir? Porque mi calculadora trabaja como negro todo el día. Mañana, sí, mañana. Ya, pero sería en horarios nocturnos para que nadie tenga choques otra Sí, vez. mejor. A ver. Entonces, Yo- ¿qué no han entendido de hoy día para que mañana volvamos a repasar? Yo sí no he entendido el uno. Mañana, por favor, ¿Cuál aunque uno? lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que en cualquier año el río Rocha... Un valor mayor o igual, ¿no? sí, sí. El valor mayor o igual nada más se refiere a la probabilidad de excedencia. ¿Ya? Y si quieres aplicar la fórmula de la probabilidad de excedencia, es 1 menos la probabilidad de no excedencia, o del lado izquierdo de la campanita. Esto de aquí lo hallas así de simple, como hemos visto por tabla, por Excel o por la calculadora. A ese valor agarras y le pones 1 menos ese valor y te va a dar la probabilidad de excedencia. Nada más. Ya su explicación teórica y todo aquello, ya. El número 3 es nada más hacer
esto de aquí. Hallar la probabilidad de no excedencia hasta este valor, hallar la probabilidad de no excedencia hasta el otro valor, hasta el otro límite, y simplemente hacer la resta y obtener el valor del medio o el valor entre dos límites. Lo de la pregunta 8 para plotear. A ver, todavía no he revisado eso. Plotear en el papel de probabilidades y en el papel también de control. Eso les envió un video en PDF. Un video en PDF. Les envió un video en un RAR. Y ahí estaba. A ver que cargue un poquito. Ya tiene sueño. Sí. Les comento que hoy día, para los que han cursado carretera, se presenta mi trazo definitivo ya con curvito. Y recién tienes que presentar trazos preliminares hoy día en la noche. A ver, cuando les piden a trazar, simplemente lo que tienen que hacer es ponderarse una probabilidad y con eso distribuir, obviamente aparte, este eje vertical. Este eje vertical no es nada más que distribuir equitativamente sus valores, ¿ok? Y con esos valores buscar la probabilidad para cada uno y como en un jueguito ir tachando uno por uno. En el video que les he mandado en la anterior vez está. A ver, déjenme buscar. WhatsApp. Otra vez con su carpeta de ustedes. A ver, hidrología 1-2020. Virtuales. Ejemplos, papel de probabilidad. Es esto lo que les he mandado. De todas maneras se los voy a enviar otra vez, ¿ya? ¿Cómo tienen que hacer eso? Vamos a agarrar. Uy. No hay conexión en el celular. Déjenme ver un momento. Ya, otra vez estoy en el wifi del vecino. Si me preguntan por qué no contesto a ver sus mensajes es por esto. ¿Ya? Les voy a volver a mandar. Así está pasando sus clases. Si estás viendo esto en video, hola. Pero ya nos estábamos yendo. Carlos, llegas un poco tarde, ya nos estábamos yendo. Yo igual ya me he cansado. Pero bueno, otras preguntas más, por favor. A ver, en el chat dijeron algo. Para mañana ya lo subirá el video, probablemente. Sí, muchachos, ya. Entonces, con lo que quiero que se vayan hoy día. Hoy día les he explicado lo que es la función de distribución, por qué utilizamos una tabla de la ley normal y por qué esa tabla nos expresa el valor de probabilidad. Porque más adelante en el papel de probabilidades eso va a ser muy fundamental, ¿ya? También cómo calcular probabilidades, ¿ya? Pueden utilizar el método de la tabla. Pueden utilizar también lo que es el Excel con sus fórmulas, fíjense. O también podrían utilizar la calculadora. Y ya lo he cerrado mi calculadora incluso. Fíjense, con la calculadora igual hallamos el valor. Ya para las plomitas también hay, pero más tarde les voy a explicar. No sé manejar muy bien las plomitas. Otra cosa más. HP. No, las cualquiera. Al HP no sé manejar, para serles sinceros. No sé hasta ahorita. Donde subo el video va a estar en YouTube y va a estar por SAR. Voy a intentar pasarles. Ya, pero me va a tomar un poquito más de tiempo. Ya que estamos casi a las 2 horas ya de grabación. Otra pregunta más, por favor. Algo que no hayan entendido, alguna sugerencia. Para los que preguntan. Aquí hace una sugerencia Dime. que acabe la clase. Ah, ya. Sí, patrón, no se preocupe, yo lo voy a acabar. Déjenme completar unas cositas. Ya. El canal está en la descripción del grupo.
Pueden verlo, hay algunos videitos que hemos subido, las clases también ahí las estoy subiendo. La de día va a tomar un poquito más de tiempo ya. Entonces, quedaremos ahí. No. A ver, todavía no. Bueno, vemos, aunque yo amanezco, Auxi, no duermo. Sí, pero yo también tengo que dormir, pues muchacho. Fíjense todo lo que tengo que trabajar para ustedes. ¿Cuánto ya tenemos de...? Ustedes son el 1-2020, propiedades. 674 megas si tienen ustedes. Ya cuando acabemos la materia me piden los diplomados, si quieren les paso. No hay problema. Ya, esto igual. De la Universidad de Salamanca hay textitos de hidrología, pero ya un poco más, no tan hidrología aplicada, sino un poco más teórica. No lo vemos durante el semestre, y si es que lo vamos a llegar a ver alguno que otro tema, los voy a pasar aquí. Está muy explicado, para serles sinceros, yo aprendí mucho de ahí. Ok, otras cosas más, no hay ninguna cosa más, por favor retírense. Podemos también utilizar la ecuación de la interpolación, PMT. También pueden utilizar una interpolación entre estos dos puntos. A ver, si volvemos aquí, fíjense, si yo tengo un 1.03, que sería este valor de aquí, y 1.04 de este valor de aquí, tendría lo similar a esta, a ver. Pucha. Ojito, blanquito. Vengo el baldecito ya. Si yo tuviera dos, o sea, tendría que definirme entre dos puntos. Es lo mismo que hacer esto. Ya, supónganse que aquí está su z y aquí está su probabilidad. Ya directamente acumulado. Supónganse que si su z es 1.03 y su z y el siguiente z es 1.04 y ustedes les piden el z 1.038, este z 1.03 tendría este valor de aquí, 1.03, este 0,84 lo vamos a poner ya, 0,84, y este otro valor tiene 0,85. ¿Dónde está mi pan? 0,85. Entonces tendría un punto aquí, otro punto aquí, y con dos puntos trazo una recta. Esa recta la evalúo en mi valor de z y obtengo la probabilidad más exactita. Si eso es lo que te referías con una regresión, ¿no? O en todo caso yo estoy hablándome para mí nomás. Ya mañana si quieren más hacemos las clases y les enseño a hacer el papel de probabilidad. Antes de que se vayan, para que no se estén conectando otra vez y quieran presentar, ya no es esa practiquita de papel de probabilidades. Fíjense que aquí les ha dado el tamaño del papel, 18 centímetros. El límite inferior era 1% y el límite superior 99.99%. Entonces fíjense, para 1 centímetro yo tengo 0, pero para 1% yo tengo 0, o sea, es mi origen. Para 2 tengo 0,8, o sea, en ese papel ya está todo normalizado. Ya está directamente con las ecuaciones, para que ustedes vayan y no tengan que sazonar tanto, solamente metan sus datos aquí y obtengan lo que tengan que hacer. Les va a ayudar bastante, sí. Para el papel de Gumbel, el Gumbel es otro cuento. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Falta el 6 al 9. ¿El 6 al 9? No, del 5 al 9 falta. ¿Cuál es el 6 al 9? El papel normal. Pero no es mucho problema. Ustedes agarran esto. Si les falta del 6 al 9, simplemente
Vamos a hacer esto. Crea nuevas celditas. Este de aquí que se vaya. Vamos a crear más nuevas celdas. Simplemente arrastramos. Ahí tienes a 6 al 9. ¿Entendido? ¿Entendido, no? Qué bien. Ya, vámonos.